Conexión U, podcast de la Universidad San Marcos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Conexión U, el podcast de la Universidad San Marcos. El día de hoy tenemos por acá un invitado sumamente especial para nosotros, don Alan Mora, quien es nuestro empleador. Hoy vamos a estar conversando un poquito de la perspectiva empresarial sobre los estudiantes virtuales que ofrece la Universidad San Marcos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir por acá el día de hoy. Y bueno, tal vez si nos puedes introducir un poquito de cuál es tu función, qué es lo que haces, cómo es que te relacionas con la Universidad San Marcos en este momento, para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, primero yo salí de acá, yo soy egresado de aquí, tanto la parte del bachiller como la licenciatura en contaduría pública y en administración de empresas. En ambas carreras salí de acá. Tengo un buffet contable, una oficina en donde alumnos de acá van y hacen la práctica profesional ahí. También tengo un centro deportivo que se llama Superestrellas de Mora, que está ubicado en Ciudad Colón, que ahí pues damos clases de gimnasia artística, jiu-jitsu japonés y jiu-jitsu brasileño. Y tenemos otro negocio más, que es el de mi esposa, que es de animación de eventos y maestra de ceremonias. Ok, genial. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con estos estudiantes que son virtuales a la hora de realizar una práctica profesional? Los envías a los 3 negocios, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Digamos, en la medida de lo posible trato de que practiquen en los 3 negocios o por lo menos que vean las diferentes cualidades y calidades de cada uno de los negocios como tal, porque son diferentes, son muy diferentes. Uno son servicios profesionales, el otro es una parte deportiva, una asociación y una sociedad anónima como tal, y la otra es una cuestión de entretenimiento, que es la parte de animación de eventos y demás. Entonces todos tienen una parte contable diferente y un tratamiento diferente a nivel de hacienda y demás, ¿verdad? Me surgió una pregunta. Cuando estos estudiantes, o bueno, directamente la U te dice que tiene estudiantes para hacer práctica, según lo que necesites en cada uno de estos negocios, así es como seleccionas para enviarlos a cada uno, o tienes como algún otro proceso de lo que estén estudiando, de cuál sea su énfasis, o es un poco más general por cupos. Depende mucho, digamos, casi siempre son de la parte contable, pero cuando son de administración, prefiero mandarlos los de administrativos los prefiero mandar a la parte del centro deportivo, que me ayuden un poco con la parte de administración, lo que es ver cuentas, pagos, cuentas por pagar, etcétera, etcétera, que practiquen realmente la administración como tal en el negocio. Y cuando son contables, prefiero que me ayuden en la parte de la oficina contable como tal, porque en la parte contable tienen que verlo más a fondo. Y yo tengo bastantes clientes que tienen diferentes condiciones en Hacienda, entonces pueden practicar de todo tipo de empresas en las diferentes condiciones para que puedan realmente practicar, que no tiene que ser, ¿verdad? Sí, bastante interesante, de hecho, que se brinde esta oportunidad a los estudiantes, ¿verdad? Porque estás confiando tus negocios también a los practicantes. Y justo con eso me llama muchísimo la atención que casi que buscas estudiantes específicamente de la modalidad virtual. ¿Qué te motivó a buscar estos estudiantes? Bueno, realmente los alumnos o los estudiantes de la parte virtual tienen unas capacidades en la tecnología más desarrollados, creo yo, que de la parte presencial. Realmente ha llegado un punto donde, bueno, todavía, gracias a Dios, a mí todavía no me sobrepasa la tecnología, pero va a llegar a un punto donde sí. Y sin embargo, en la parte tecnológica, a pesar de que hay bastantes cosas que sé hacer, cuando llega algún alumno virtual me dice, mira, podemos hacerlo aquí, bajamos acá, hacemos incluso hasta cosas de programación tienen y son estudiantes de contabilidad. Entonces, realmente llegan a hacerme más fácil o más práctico mi trabajo como tal, me dejan ciertas cosas a mí que en algunos casos he implementado y en otros más bien yo les ayudo a ellos para que ellos también se lleven un poco de información y experiencia. De hecho, con esto que decís de que siempre llegan como un poquito relacionados y familiarizados con todo lo que es la tecnología y estos avances que de hecho ofrece la universidad también, ¿verdad? Existen muchos prejuicios con lo que es como la educación virtual y toda esta modalidad.
Hay gente que dice que los estudiantes que se relacionan con estas modalidades, no tienen algunas habilidades como trabajo en grupo o que son muy independientes, que trabajan como más aislados. Desde tu experiencia, ¿qué pensás? ¿Es eso cierto o es como que en realidad no existe esa brecha y que la gente puede igual desarrollar ese tipo de habilidades? Mira, eso es más que todo, yo creo que la parte generacional que tienen los alumnos ahora. No es por el tipo de modalidad en el que estudian, sino la parte generacional. Ya está muy acostumbrado como a hacer todo muy individual. Entonces, digamos, esa característica de trabajar en equipo, aunque sea presencial o sea virtual, ellos sí son, digamos, les gusta como trabajar muy en su propia burbuja como tal. Entonces, es una característica que cuesta mucho desarrollarles, pero no es algo específico de las personas virtuales. Lo he visto en personas que han llegado a hacer la práctica mía y son presenciales, pero también tienen esa parte individual. Entonces, digamos que no es por ser virtuales, ya es algo, yo creo, me parece a mí más que es parte de la generación de ellos de ahorita. Y eso que decís es cierto, porque claramente los tiempos cambian, ¿verdad? Y todas las cosas van cambiando, entonces como que hay diferentes enfoques. Antes era como un enfoque un poquito más general, ahora cada estudiante, según su forma de ser, según cómo se crió, cómo fue creciendo, tiene un enfoque muy diferente en cuanto a la parte profesional. Y de hecho te iba a preguntar, ya me mencionaste un poquito acerca de toda la innovación que aportan estos estudiantes, ¿verdad? Porque están muy familiarizados con la tecnología. Pero aparte de este tipo de habilidades, ¿qué podrías destacar de todos estos estudiantes que han hecho prácticas en tus empresas? Que puedes decir, wow, es que esto me llamó muchísimo la atención de estos estudiantes, que es como una particularidad de todos. Bueno, la parte que tal vez me llamó un poquito más la atención, aparte de la parte tecnológica, que ellos vienen muy desarrollados, es que les gusta innovar, digamos, vienen con esa capacidad de buscar las cosas más prácticas, digamos, no solo en la parte tecnológica, digamos, también en la parte de análisis, ellos buscan ser más prácticos, de resolver lo más rápido posible y de la mejor manera. Entonces, a veces se idean cada cosa que uno dice, mira, no se me había ocurrido esta parte o en un enfoque de este lado, que ellos ya lo traen inherente en ellos, que uno dice, mira, sí, no se me había ocurrido. Entonces me dice, a veces tal vez están y dicen, mira, podemos hacerlo de esta forma con esto, esto y esto y esto y esto. Y no es algo tecnológico, simplemente le dieron un enfoque diferente. Vienen con bastante análisis, vienen muy analíticos y súmele eso a la tecnología, entonces son analíticos y rápidos. Entonces, eso ayuda mucho. A veces uno peca en la parte tecnológica, digamos que uno busca hacer las cosas como más automatizadas, pero aún así siento yo que yo no trabajo tan rápido como debería hacerlo. Cuando ellos llegan, le dan otro enfoque y he aprovechado cada una de las cosas que ellos aportan como tal. Pero los alumnos, bueno, casi la mayoría son virtuales, que llegan y son virtuales, estudian virtual y trabajan al mismo tiempo, llegan con las capacidades más desarrolladas que los que solo estudian. A veces siento que, digamos, que el trabajo como tal tiene que ir de la mano con el estudio. No se puede solo estudiar o no se puede solo trabajar, porque deben de ir de la mano, porque si no llegan sin práctica o sin los conocimientos necesarios. Y básicamente, una pregunta, ¿te has quedado algún momento con algún proceso que haya integrado a alguno de estos estudiantes? Es decir, como que cambiaste algo en algún negocio porque un estudiante vino con alguna idea. Sí, claro. ¿Sí te ha pasado? Sí, claro. Nosotros le hacemos las cuentas por pagar a un cliente, y son bastantes los proveedores, y uno de los estudiantes llegó y hizo una manera más práctica de hacer el cuadro de pagos. El cuadro se hace a nivel vertical y horizontal, a nivel de cliente y a nivel de proveedor. Y él encontró la manera de que toda la información se subiera en el cuadro de manera más rápida, un poco más automatizada. Wow. Entonces, eso prácticamente me quitó cada vez que lo hago un día de trabajo, por lo menos. Un gran avance en realidad. No, y también es bastante interesante cómo también le das la oportunidad de que ellos aporten estas ideas, ¿verdad? Porque tal vez puede existir en algún momento de la vida alguna persona que te diga, no, es que eso se hace así y no hay forma de cambiarlo.
pero el hecho de que estés tan abierto también a que vengan con estas ideas, a que vengan a innovar, revolucionar, aportar, creo que incluso les permite en su ámbito profesional laboral abrirse muchísimo más, ¿verdad? Como esto que decís, de que el trabajo y el estudio y llegan sumamente preparados. O sea, es algo realmente de mucho aprecio, ¿verdad? De Claro. parte de la comunidad estudiantil. ¿Crees que existe alguna ventaja de los estudiantes que están en modalidad virtual sobre los que están en la modalidad presencial? ¿O crees que eso no es tan... Yo siento que tal vez la ventaja que tienen los estudiantes virtuales es que están más de la mano con la parte tecnológica. Entonces, solo el hecho de que tengan que prender la computadora, conectarse a una reunión virtual, saber dónde se apaga el micrófono, dónde hacer esto, dónde hacer las presentaciones, subirlas, compartirlas, todo eso. Yo conozco, digamos, a chicos de colegio que no saben usar una computadora, no saben usar un Excel, no saben abrir un Word del colegio. Entonces, al llegar a la universidad en la modalidad virtual, los obliga a, a usar esas tecnologías por Claro. fuerza. Entonces, los obliga también a instruirse de cómo ir usándolas. Entonces, Ajá. ya con los años, vos los vas viendo que se van desarrollando en las diferentes capacidades tecnológicas. Aunque estas generaciones vienen ya prácticamente con ese chip desde la cuna, De la ¿verdad? tecnología, sí. Sí, Sí, es que claramente, pues, a como el mundo va avanzando, nosotros como universidad, como estudiantes, como colaboradores, tenemos que avanzar también con el mundo, mm, ¿verdad? De hecho, te iba a preguntar si dentro de esto que mencionas, ¿verdad? De que vienen tan tecnológicos, se enfrentan algunos desafíos. O no te ha pasado que tal vez algunos de estos estudiantes tienen algún desafío ya dentro del mercado laboral. a veces tal vez se les complica un poquito más es como al momento ya de pasar a la parte presencial en una empresa a Sí. trabajar, porque estudias desde la casa, acomodas tu horario muchas veces, entonces tenés esa flexibilidad de horario. Cuando entras en una empresa, entras en un horario ya fijo. Ujú. Entras, no sé, de 8 de la mañana a 5 de la tarde en un lugar como tal. Eso yo creo que para ellos es un desafío bastante grande, estar estáticos, moverse a un lugar, volver. Es uno de los desafíos más grandes tal vez para la parte virtual, creo yo. Sí, como que se acostumbran a estar siempre, ¿verdad? Como Mm, incluso manejando su propio tiempo. Entonces, a ujú, la hora tal vez de enfrentarse como a este cambio, mm. ya entrar al mercado laboral donde sí tenés que cumplir con un horario puede ser como, pero es adaptable, Claro, claro, totalmente. totalmente adaptable. Es un desafío, pero que lo llegan a superar. Pero además es como cuando usted cambia de la escuela al colegio, es un cambio enorme, Sí, pero es adaptable, digamos, sí, con totalmente. unos meses ya te vas acostumbrando. También lo de la parte virtual, yo creo que, bueno, yo que fui estudiante, tanto presencial como virtual, para mí una de las ventajas que fue estudiar de manera virtual fue eso, precisamente, acomodar mi horario, Claro. porque yo trabajaba como auditor, entonces los auditores no tienen fecha, ni día, ni hora. Entonces a veces podemos entrar a las 8 de la mañana y todavía a la medianoche estamos con algo. Entonces, si yo programaba o antes venía a clases días fijos, a horas fijas, a veces perdía clases porque no salía a la hora que era. Cuando ya pusieron la parte del estudio virtual, ya me podía acomodar a la hora que yo pudiera estudiar y poder ver las clases pregrabadas y demás, y poder estudiar, bajar los reportes, los libros, todo el material y poder leerlo en el momento que yo pudiera. Eso es una ventaja enorme que los estudiantes tienen hoy en día que al principio nosotros no teníamos. Una facilidad totalmente, o sea, porque como lo decís, te puedes acomodar a como te quede mejor. Justamente mencionándolo, conversábamos hace un rato que algunos estudiantes en ocasiones llegan a las clases presenciales y emocionalmente pueden no estar tan bien. Entonces eso ya los desconecta de la clase. Mientras que en la virtualidad, si un día no te sentís tan bien, puedes posponer la clase y la ves mañana, porque tenés cierta cantidad de días para entregar lo que tenés que entregar. No Exacto. existe como tanto esa presión, que justamente ahora que lo menciono, se me viene como un desafío, ¿verdad? Esa Mm, presión de que cuando ellos ya entran al campo laboral,
tengan que saber que hay alguien ahí, ya, ¿verdad? Pidiéndoles resultados. Eso puede ser como un cambiecito. Y bueno, yo quiero saber para Don Alan, ¿qué beneficios ha traído brindarle esta oportunidad a estos estudiantes de modalidad virtual para su empresa también? ¿Qué beneficios puntuales has tenido desde que decidiste integrarlos en las prácticas profesionales? Bueno, al principio estaba un poco incrédulo de meter estudiantes a ayudarme, porque uno pues emplea tiempo para poder explicarles lo que tienen que hacer. Entonces, si uno está muy lleno de trabajo, pierde ese tiempo en explicarles. Pero realmente el tiempo que he utilizado para explicarles ha sido mínimo. No es tanto como el que pensaba y pues realmente agarran todo muy rápido. Entonces, lejos de haber perdido el tiempo, más bien me llegan a aliviar la carga de trabajo también. Me ayudan con ciertas cosas, me dan en la parte como por ejemplo esto que te expliqué, la parte de las cuentas por pagar, han venido a ayudarme implementando ciertas cosas en mi trabajo que en algunos casos me he dejado y las he seguido usando. Entonces han venido a ayudarme a actualizarme un poco más en la parte tecnológica, han venido a bajarme un poco la carga de trabajo y y también, pues, me ha ayudado en los diferentes negocios, porque ahí estar con 3 negocios a veces es desgastante y cansado. Y entonces, obviamente, al inicio uno, pues, delega lo necesario, ¿verdad? La cuestión de confianza y demás. Pero ya con el tiempo, pues, ya uno ve que va siendo productivo y le ayudan bastante a uno. Yo me imagino que cuando fuiste viendo este cambio, ¿verdad? Y ya te dijiste, bueno, está bien, sí, los voy a traer, que hagan la práctica acá, adquiriste confianza, como decís, ¿verdad? Y claramente ya después, con el tiempo y demás, observaste que estos estudiantes, además de todas estas habilidades que tienen en la parte tecnológica, también en su parte integral como ser humano. ¿Qué actitudes o qué valores destacarías de ellos? Ahora que tal vez los vas teniendo, porque ¿cuánto dura más o menos la práctica profesional? Hay unos que duran 3 meses, a veces duran más, porque tienen que cumplir una cierta cantidad de horas. Ajá. Entonces, depende, si no trabajan y están solo estudiando, entonces pueden aplicar más tiempo, pero los que están trabajando y que entran normalmente, pues me ayudan ya después de que llegan a la casa. Es una ventaja también eso, porque yo apliqué la parte virtual también para la parte laboral en la que me ayudan ellos. Entonces, no es necesario que vayan hasta donde está mi oficina a ver con eso, sino que lo que hacemos son reuniones virtuales. Nos conectamos en la noche, 8 o 9 de la noche, ya cuando ellos han comido y han llegado del trabajo, los que trabajan. Y entonces presento la pantalla y bueno, les enseño las instrucciones que necesitan ellos para que completemos un trabajo como tal. Entonces, yo soy de trabajar mucho con fechas y tareas específicas. Entonces, cuando yo me conecto, le digo, bueno, para esta semana tenemos que hacer esto y esto y esto, y necesito que estén para esta fecha. Entonces ya yo les doy las instrucciones, lo presentamos, ellos hacen sus apuntes, y si tienen alguna duda, me van preguntando en el transcurso del día o la semana por WhatsApp, y si ya es algo muy puntual, nos volvemos a reunir. Entonces yo abro la pantalla y les explico cómo hacerlo, en dónde hacerlo, cómo presentarlo, cuál es la diferencia, etcétera, etcétera. Ok, después de que ya esto pasa, ¿verdad? Me imagino que eso es como las primeras semanas, ya por ahí de 1 mes y medio que ellos ya tienen de estar en su práctica, los vas soltando un poquito más y también los vas conociendo un poco más, ¿verdad? Entonces ahora, por eso la pregunta, ya después de este tiempo que ya confías en las personas que están haciendo tu trabajo, ¿qué actitudes y valores destacarías de estos estudiantes que vienen de una modalidad virtual? Bueno, los muchachos realmente son muy independientes, digamos, después de que ya uno les explica, ya ellos agarran su rol como tal y ya entendieron bien lo que tienen que hacer, ya son muy independientes. Entonces, yo no tengo que andar detrás de ellos como un papá en muchos casos, Claro. preguntando, ya hicieron esto, ya hicieron lo otro. Ya ellos saben qué hacer, digamos, vienen con esa madurez de que no tengo que estar detrás de ellos, preguntándoles si ya hicieron la tarea, porque prácticamente un día antes de la entrega ellos me dicen, don Alan, ya para mañana está. Solo me falta esto y esto y esto. Entonces ellos mismos me avisan que ya para el día siguiente ya estoy, pero yo estoy muy tranquilo.
porque uno como contador, y yo creo que en el momento que me escuchan el podcast, los contadores me dan la razón, nosotros somos muy controladores. Entonces, por más que nosotros deleguemos, siempre tenemos que estar encima de eso, Claro. por más confianza que tengamos. Entonces, digamos, estos chicos me dan mucha tranquilidad porque siempre, digamos, un día antes me escriben, Don Alan, ya está casi listo, ya mañana se lo entrego a tal hora. Prácticamente a veces hasta me lo mandan horas antes y yo ya después lo que hago, me encargo de hacer una revisión, digamos. Eso es otra ventaja que también tienen ellos, digamos, de que están en una supervisión constante. Entonces, a veces tienen errores, pero errores mínimos. Entonces, yo lo que hago es hacerles una retroalimentación una vez a la semana. Les digo, mira, todo está muy bien, nada más hay que tener cuidado con esto. Pueden hacerlo de esta otra forma para que verifiquen de que no se les vaya esta información. Y los retroalimento con tips para que ellos encuentren la mejor manera para que hagan casi que todo con los menos errores posibles, que somos humanos Claro. y siempre tenemos esas fallitas, pero son mínimas, realmente son mínimas y ellos trabajan muy, muy independiente. Entonces, el que vengan de la parte virtual, como ellos son muy individuales, trabajan muy individual, entonces me quitan el tiempo de tener que estar encima de alguien. Y eso realmente es muy valorable a la hora de que uno está lleno de trabajo. Claro que sí. Y don Alan, una pregunta. ¿Te has dejado algún chico en alguna empresa? Me dejé uno un tiempo. Sí. Estuvo conmigo como 6 meses más o menos, una cosa así. Pero en eso estuvo conmigo, estaba trabajando en una empresa y gracias a que estuvo haciendo la práctica conmigo, porque lo que hizo haciendo la práctica conmigo y trabajando, no lo veía donde estaba trabajando a nivel de planilla como tal. Entonces aplicó a un puesto en otra empresa, en una parte de un buffet contable mucho más grande. Y gracias a lo que aprendió conmigo, pues me pidieron las recomendaciones y referencias y se lo dejaron. Entonces ya no le daba tiempo de trabajar conmigo. Pero sería muy egoísta de mi parte decirle que se quede conmigo si precisamente lo que hizo conmigo fue para que él se pudiera superar. Claro, no es como que solamente pasan y ya olvidan esa etapa, sino que cómo marca una práctica profesional la vida de un estudiante, ¿verdad? O sea, Sí, claro. al punto de llegarle a cambiar incluso pues todo lo que viene después, ¿verdad? Por la experiencia, por cómo se desarrollan, porque en un trabajo se aprende mucho más que solo la parte pues como tal laboral, sino que se aprenden un montón de cosas más. Sí, claro. Más, digamos, como en esta parte, digamos, donde en una oficina contable, tienen una ventaja muy grande del hecho de que pueden practicar con diferentes estilos contables. Entonces, digamos, en el caso de mis clientes, yo tengo clientes que son por servicios profesionales, que están en la parte de medicina, doctores, nutricionistas, etcétera, en la parte de construcción, en la parte de turismo. Tengo muchos restaurantes, sodas, bares, tiendas mayoristas, minoristas. Tengo un supermercado pequeño. Tengo 2 empresas que son de turismo a nivel nacional e internacional. Entonces, hay una empresa de telecomunicaciones. Entonces, practican de todo. Digamos, y mucha gente del régimen simplificado. Entonces, practican absolutamente de todo. Claro. Y hay unos que son, digamos, más complejos que otros que tienen otro estilo para poder revisar la contabilidad. Entonces, en todos, cada vez que yo hago una declaración, entonces igual, me conecto, les digo, hoy vamos a hacer la de la parte de medicina. Entonces se conecta, entonces ya les explico que se maneja otro porcentaje de IVA, que se hace en otro lado, que ellos tienen unos sistemas de facturación diferentes a los que la mayoría de la gente utiliza. Entonces van aprendiendo todo eso. Entonces, si por A por B, en un momento entran a un hospital, a la parte contable, ya saben qué sistemas usan y cómo hacer la contabilidad y los impuestos. Claro, aprenden de todo, literal, porque es que tenés un montón de ramitas por ahí, ¿verdad? Y bueno, yo quisiera primero agradecerte, ¿verdad? Por esta oportunidad que le das a tantos estudiantes que están en esta modalidad, porque a veces, como te decía antes, ¿verdad? Existen esos prejuicios. Entonces, que alguien venga a romper esas barreras y a decirles, no, ustedes están preparados, pues da mucha más confianza a todos los demás, ¿verdad? Para que puedan tomar el paso de formarse con una
modalidad virtual sin ningún temor. Pero quisiera decirte, o más bien pedirte, que le des un mensaje a todos esos empresarios que tienen esas dudas de si llamar o no a un estudiante virtual, justamente por estos prejuicios. Entonces, ¿qué podrías decirles de tu experiencia? Y también, ¿cómo podrías motivarles para que ellos también sean parte de esta iniciativa? Mira, el primer estudiante que yo estuve, que era de la parte virtual, prácticamente llegó y me dice, mira, te estaba buscando, me dijo así literalmente, era de Ciudad Colón. Me dice, porque busqué en las páginas de Ciudad Colón ver quién podía o quién tenía algún bufete contable o algo así para que me empleara, dice, para poder hacer la práctica. Porque nadie lo quería hacer la práctica. Él es estudiante virtual de acá, porque ya se graduó. Pero el primero me dice, mira, nadie me ha querido dar la oportunidad de hacer la práctica. Entonces yo le dije, pero ¿por qué no? Yo no le veo mayor problema. Y nos pusimos de acuerdo, me llevó los documentos, se los firmé, empezamos a hacer la bitácora y, digamos, para mí fue uno de los mejores estudiantes que he tenido yo, que ese fue el primero, que él fue el que me hizo la parte de los pagos más automáticos. Con el primero ya Con el cambiaste primero, cosas. sí, cambié cosas. Entonces de ahí ya también se me quitó un poco de miedo de traer más estudiantes. Pero realmente yo creo que un estudiante no se puede hacer empleado o empresario o lo que sea si no le dan la oportunidad. El primer paso es dar la oportunidad a los que vienen saliendo de las universidades, de los colegios, porque realmente es complicado. Complicado, digamos, porque te piden experiencia, pero no te emplean. Te piden estudios, pero si tienes estudios no puedes trabajar en muchos casos. Entonces, o tienes el estudio o tienes la experiencia. Entonces, te piden estudio y experiencia en las empresas, pero no puedes tener las dos. Muy difícilmente puedes tener las dos. Entonces, la parte virtual viene a ayudarte para poder trabajar y poder estudiar a los horarios que uno puede acomodarse sin perder esa calidad de información, de estudio como tal. Uno absorbe la misma información o hasta más a veces, como si estuviera presencial. Y con la facilidad de que puedes sacar la carrera. Porque yo estuve prácticamente como 5 años, estuve varada la carrera mía, porque como te digo, trabajaba de auditor, los horarios no me permitían estudiar de manera presencial. Cuando al fin la San Marcos sacó la modalidad virtual, que fue la primera, si no me equivoco, la primera universidad que sacó esto, yo me inscribí una vez y matriculé los bloques completos, todos. Yo dije, tengo que sacar esto a como el lugar y lo más rápido posible. Y a pesar de que eran bloques completos, el hecho de que fuera virtual lo ayudaba mucho a uno a acomodarse para poder cumplir con lo que pedía cada uno de ellos. Porque tenés toda la semana para poder presentar los trabajos en diferente horario, no un día específico cuando venís a clases. Entonces, eso ayudó un montón. Realmente, y siento que ha ayudado a muchas personas que trabajan a poder completar sus estudios. Y con la misma calidad. Claro, por supuesto. Esa es otra cosa, ¿verdad? Que la gente relaciona como que modalidad virtual no tiene calidad. No, para nada, jamás. Y sos el claro ejemplo de que has topado con futuros profesionales que tienen un montón de destrezas, de habilidades y que no están limitados por una modalidad, porque justamente eso es lo que ofrece la Universidad San Marcos. Una buena educación de calidad, sin límites y sin barreras. Muchas gracias, don Alan, por acompañarnos el día de hoy. Yo quisiera, como para ir cerrando, que invites a todos nuestros oyentes a que sigan con nosotros en este podcast que retroalimenta a un montón de estudiantes y de personas que todavía tienen como ese sentido de temor ante la modalidad virtual. Así que te dejo el espacio para que los invites a que nos acompañen en nuevos episodios. No, muchas gracias a mí por invitarme, más bien. Muy contento por este espacio. Y a las personas que nos están oyendo, nos van a ver probablemente también, realmente oigan estos podcasts, son muy importantes, presentan información muy necesaria, rompen paradigmas de ciertos estereotipos, por ejemplo, la parte virtual, que la gente cree que los estudiantes no están capacitados o
o que no tienen la misma calidad o no tienen las destrezas para estar en un entorno laboral, los invito a que oigan y se informen, que estos podcasts son muy importantes para que vayan viendo el día a día y el entorno actual que tienen los estudiantes y los empleadores y los empleados como tales o colaboradores, como les dicen ahora, que por venir de una entidad virtual, una capacitación virtual, no quiere decir que no tengan la misma capacidad. Entonces los dejo aquí y oigan todos, cada uno de los podcasts para que se informen mejor y ojalá que les den la oportunidad a todos estos estudiantes porque realmente al principio da miedo la primera vez, pero son más las ventajas que las desventajas, como dicen por ahí, de meter estudiantes a ayudarles a uno en nuestros negocios y oficinas. Muy valioso tu mensaje. Nuevamente, muchísimas gracias. Y también gracias a ustedes por sintonizarnos en un episodio más de nuestro podcast, el podcast Conexión U de la Universidad San Marcos. Nos escuchamos en un nuevo episodio.